Muy buenos días, Dios les bendiga, centinelas del muro, declarando la palabra del Señor sobre sus vidas, sobre su familia, de que vienen tiempos de gloria, vienen tiempos mejores, donde vienen tiempos donde la mano y el poder de Dios va a obrar de una manera sobrenatural sobre sus casas, sobre su familia, declarando de que los tiempos postreros, los días postreros serán mayor que los primeros, declarando de que la mano de Dios sigue obrando, sigue trabajando y Dios se sigue glorificando en sus hogares, en sus casas, de que aún la obra de Dios y que aún el plan de Dios no ha terminado, de que aún Dios tiene cosas grandes para ustedes, porque aún Dios sigue preparando eso especial para tu casa. Aún Dios sigue preparando eso especial para tu familia. Aquello que todavía hace falta que tú y yo veamos es lo que Dios está preparando. Cosas que quizás no han llegado a nuestra mente ni a nuestros corazones o no sabemos cómo Dios lo vaya a hacer. Pero el Señor ya sabe cómo lo va a hacer en nuestra vida. En esta mañana quiero compartir un pasaje bíblico el cual está en el libro de Jonás. Creo que esa es una historia ya conocida por muchos de nosotros. La historia de Jonás, cuando el Señor le da una misión, el Señor le da a él, lo encomienda a algo y podemos ver de que este hombre, por situaciones X o Y, él decide no tomarlo. Da un sí, pero en realidad lo que termina haciendo es otra cosa. Y muchas veces nosotros recibimos un llamado de parte de Dios, recibimos una directriz de parte de Dios y a veces en nuestro corazón meditamos y decimos que sí, pero en realidad terminamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Terminamos haciendo otras cosas en la cual Dios no colocó en ese llamado, en la cual Dios no colocó en esa misión. Y vemos de que la historia habla de eso, de que el Señor lo envió a una ciudad y él terminó yéndose a otra ciudad a la cual el Señor no le dijo. Dice la palabra de Dios de que el Señor lo envió para Nínive y dice de que él pagó un pasaje para Tarsis. Muchas veces el Señor no envía al lugar preciso, al lugar donde Él se va a manifestar, al lugar donde Él se quiere glorificar, pero nosotros pensamos y creemos de que ese lugar no va a haber el mover de Dios. Pensamos y creemos en nuestra humanidad o porque nuestros ojos de pronto nos permite mirar, nos permite quizá detallar ese lugar y creemos de que ahí Dios no se va a mover, creemos de que ahí no va a pasar nada, pero resulta que el quien hace la obra es Dios, resulta que el quien se glorifica es Dios, resulta que la persona que se va a manifestar, la persona que va a hacer su obra majestuosa es aquel que nos está enviando, aquel el que nos está dando la misión, aquel el que nos está dando esa comisión para nosotros poder llevar esa palabra, para nosotros poder llevar e ir en representación de su reino. Entonces en esta mañana yo quiero hablar en el capítulo 3. Versículo 1 dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección santa del Espíritu Santo. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensajes que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Dice el 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y camino de un día, perdón, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dejémosla hasta allí. Dice, inicia el versículo diciendo de que vino palabra a Jonás por segunda vez. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado? ¿Por cuánta vez ha venido la palabra de Dios a nuestra vida? Y aún no hemos tomado la decisión, aún no hemos tomado el control, aún no hemos tomado nosotros la determinación de hacer la voluntad de Dios. Aún no hemos tomado esa palabra de hablarle a nuestra familia, de hablarle a aquellas personas que quizás nos han hecho daño, de hablarle a aquellas personas que quizás han dicho cosas
contra de nosotros, hablar de aquellas personas que quizás no están en nuestro grupo, que quizás son personas que te miran por encima, que quizás son personas que para ellos de pronto tú estás por debajo, de pronto tú no te ven como en ese estatus, no te ven como quizás en el nivel de que de pronto ellos creen estar. Pero dice la palabra de que el Señor le dijo, a usted no le importa lo que esté pasando en Nínive, yo lo que necesito es que usted vaya y le predique la palabra. Y eso es lo que Dios necesita de nosotros, una disposición en nuestro corazón de que no importa lo que nos hayan hecho, muchas veces involucramos nuestros sentimientos en la voluntad de Dios, involucramos nuestros sentimientos en la obra de Dios y no puede ser así. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, sintamos o no sintamos, me hagan hecho daño o no me hayan hecho daño. Tengo yo que hacer la voluntad de Dios. Amén. Tengo yo que hacer la voluntad de Dios. Si yo sé que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, lo dice su palabra, yo debo de hacerlo por amor a Dios. Debo de hacerlo porque es mi Padre que me lo está pidiendo. ¿Sí? Y vemos de que no nos muestra de que quizás Jonás no amara a Dios, Jonás amaba a Dios, pero resulta que para él ese pueblo no merecía, para Jonás. Él creía que Nínive no merecía la salvación. Él creía que Nínive no merecía arrepentirse. Y todos necesitan arrepentirse. Todos necesitamos esa misericordia de Papá Dios. Y eso es lo que Dios le quiso dar a entender a Jonás. De que no solamente era para el pueblo de él, sino para todo aquel que decidiera cambiar su manera de vivir. No importa lo que le haya hecho a usted. No importa lo que le haya hecho a la gente del barrio. O quizás la historia que usted escuchó de esa persona. También el Señor quiere tener misericordia de ellos. No importa si su familiar fue una familia, fue alguien bastante que le hizo bastante daño, que hirió su corazón, no importa. Dios aún quiere tener misericordia de ellos. Dios aún quiere tener misericordia de esa personita que te hirió, de esa persona que quizás